En el vídeo de hoy vamos a analizar 4 ejércitos con los que no, bien grande, no te aconsejamos empezar a jugar a Warhammer 40.000. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Hola, hola muchachos. Bueno, efectivamente, como bien dice Juanma, son armies con los que no os recomendamos empezar si estáis dudando entre este army y otro. Esto al final es lo de siempre, ¿no? Pero, Manu, es que a mí me encantan los Drukhari. Pues hermano, hazte Drukhari. O sea, te lo dice una persona que empezó con Drukhari. O sea, no pasa nada. Pero a mí, Juanma, me hubiera gustado que cuando empecé con Drukhari alguien me dijera, Manu, no es buena idea. Si te gustan muchísimo, háztelos, porque al final te vas a gastar un dinero, te lo vas a pintar, lo vas a tener en tu estantería, cómprate algo que te guste, por supuesto. Pero yo creo que lo ideal es, entre las opciones que baraje cada uno, imagínate, Juanma, ¿no? Que tú dices, o sea, pues me encantan los necrones, me gusta mucho el culto y me gusta mucho, yo qué sé, el IK. Pues igual es en plan, vale, tío, pues este no te lo pilles. Quédate con los otros dos, ¿no? Entonces, es un poco lo que vamos a comentaros hoy. Armies que, si estáis dudando entre este army que os vamos a comentar y otro, intentad ir al otro. De todas formas, lo vamos a ir desglosando un poco para que veáis que no es Miami me lo confirmó y hemos decidido que no compréis Drukaris. Eso es. Antes de empezar a meternos en qué ejércitos no recomendamos, os recordamos que tenemos una academia, una escuela de Warhammer en la que os enseñamos a mejorar vuestro juego, en la que tenemos profesores que os pueden dar coaching personalizado de lo que queráis, preparar un torneo, mejorar listas, aprender a jugar una facción específica. Tenemos vídeos extra semanales, tenemos ligas de Warhammer para gente novata y gente un poquito más experimentada, que van volando, Manu. De hecho, ya mismo acaban, si no he calculado mal, creo que quedan un par de rondas y empiezan las nuevas ligas. Así que es el momento perfecto para meterte. Y además, si os metéis antes de final de mes, os regalamos un PDF con una lista competitiva de todas las facciones que mínimo hayan hecho un 4-1 en torneos grandes, así que están muy bien esas listas, y os regalamos una mentoría grupal valorada en 50 euros. Así que chicos, os dejamos el enlace en la descripción por si os queréis meter en la escuela. Y dicho esto, Manu, vamos de lleno con Adeptus Mechanicus. Bueno, chicos, vamos con el primero, vamos con Mechanicus. Es un army que, además, es curioso todo esto, Juanma, ¿no? Porque creo que entre los dos hemos tenido todos estos armies, ¿no? O sea, quiero decir, Vaya. hablamos desde haberlos tenido y haber tenido esta sensación que vamos a comentar, ¿no? En primer lugar, vamos a valorar los armies en función de 5 variables. La variable dificultad, la variable precio, coleccionismo, jugabilidad y pintado. Dificultad, fácil de entender. Precio, fácil de entender. Coleccionismo, nos referimos a que sea una gama de miniaturas grande, que sea una gama de miniaturas renovada, es decir, que no sean miniaturas que tengan muchos años o que estén próximas de renovación. Jugabilidad, nos vamos a referir a que tenga distintos estilos de juego, por ejemplo, que no solo sea full disparo, que no solo sea full combate, que tenga un poco todo tipo de tropas diferentes, que a la hora de empezar en el juego, pues yo creo que está bien tener un poco de todo, ¿no? Para que también, digamos, que toques todos los palos dentro del juego, ¿no? Y luego pintado, dentro de pintado no es que sea bonito o feo, sino que sea difícil o fácil de pintar. Y un poco, en general, toda la parte del hobby de montaje y tal, porque cuando estás empezando, pues normalmente pues tampoco eres un experto en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que sea sencillito o lo más sencillo posible. Centrándonos en el Mechanicus. En cuanto a dificultad, tenemos un 1/5, 1 por no poner 0, porque probablemente sea de los armies más difícil de jugar de Warhammer 40.000, y es un army que cuando estás empezando creo que es fácil que te frustre, Juanma. Yo creo que es de los armies más complicados que he jugado y además poco satisfactorio. Cuando digo poco satisfactorio, no digo que jugar sea poco satisfactorio, sino que al final, para lo que está diseñado el army, es un poco más empatador, es un poco más tanky, más rocosete. Y normalmente jugando mecánicas que son difíciles de jugar y de hacerlas funcionar, ¿no? O sea, las reglas que tienen son difíciles de funcionar unas con otras. Eso, cuando eres un jugador más experimentado, está estupendo, pero claro, cuando estás empezando, yo creo que quieres más o bien aguantar y punto, o bien pegar mucho, o en cambio no tener que estar devanándote los sesos tanto, ¿no? Que el que os guste, perfecto, ¿no? Pero por lo menos que tengáis esta información. Sí, un inciso, Manu, básicamente el número de estrellitas es mientras más estrellas, más recomendable. Que parece que sea dificultad como poco difícil, pero es poco recomendable. Eso es, o sea, justo efectivamente es eso. Como es Sí. tan difícil, lo ponemos en pocas estrellas porque al final esto es recomendación de Army, ¿no? El precio igual, tiene una estrella solo, no porque sea barato, sino porque al revés, es muy caro. Probablemente el Canyon es caro o de los más caros. Al final la gama de miniaturas que tiene es muy amplia y,
Y además pasa una cosa con Workshop, que es que las miniaturas no valen en euros lo que valen en puntos. Es decir, una unidad que vale 100 puntos no vale 50 euros. No va por eso, sino que pues 5 muñecos valen X dinero. Esos muñecos valen 70 puntos o 60 o 50 o 150. Y los mecánicos en puntos son baratos en general. Es un army que es barato de puntos. Y de euros no. Entonces tienes que coger muchas miniaturas, tienes que comprar muchas más cajas que en otros armies, por lo tanto al final pues es más caro. Pero tiene una parte muy buena, por eso le hemos puesto 4 puntos en coleccionismo, y es que tiene varias minis renovadas. Las minis, sin entrar en que a mí me gusten o no me gusten, que a mí personalmente me gustan, tiene un catálogo grande. El mecánicos está muy chulo porque tiene un montón de tipos de unidades y a mí personalmente me parece que están en un buen estado. O sea, no tienes la sensación de esto me lo tengo que pillar en metal, esto es de Finecast horrible, esto es de... No, yo creo que es un buen army para coleccionar. En cuanto a su jugabilidad, también está bien, no es increíble, pero tiene una jugabilidad muy chula porque tiene un poco las dos cosas, ¿no? Tiene la parte de disparo y tiene la parte de combate, que están muy bien ambas. Y sí que es cierto que la parte de disparo yo creo que es un poco la que más prima, pero al final tiene las dos, ¿no? Tenemos por la parte de los Rustalkers, tenemos la parte de los Sidonian Dragons, tenemos un poco esas dos vertientes. Y en cuanto al pintado, el pintado sí que me parece relativamente sencillo, porque al final la parte mecanizada, muchas veces, si lo queremos simplificar, con contrast y pincel seco podemos hacer mucho apaño, pero no le ponemos más de 3 estrellas porque realmente el montaje de varias minis de Mechanicus es más complicadete. A mí, por ejemplo, montar me gusta mucho, entonces pues no me molesta, pero sí que es cierto que hay compis que montar pues no les apasiona, y hay miniaturas como, por ejemplo, los Teraxis o el Rustalker con las patitas que tienen, que es un poco más pesadete. Entonces, bueno, en definitiva, Juanma, es un army que es un buen army, yo lo he tenido y me gusta, pero es Ujú. un army que, y no porque esté bien o mal, porque ahora no está bien, pero esto es cíclico siempre, Juanma, y dentro de 3 meses el mejor será el Mechanicus, no pasa nada. No va, en todo esto que estamos diciendo no va porque estén fuertes o no fuertes, ¿no? Es porque sea un army que cuando vayas a empezar a jugar te dé las cosas que nosotros querríamos haber tenido cuando empezamos, ¿no? Vamos con 1000 hijos, un ejército que ha sido muy popular, también hay que decir que ha sido muy popular porque ha estado muy fuerte durante 10ª edición, pero que realmente coleccionistas y gente amante de 1000 hijos no hay tantos. Y quizá también sea, Manu, un poquito por lo que vamos a decir ahora, y es que es un ejército un poco complicadete, ¿vale? En cuanto a dificultad de funcionamiento, de hacerlos funcionar, poco recomendable, ¿vale? Primero tienen un sistema de cábalas, que es como unos puntos de poder los que puedes ir gastando para que sean más fuertes, y pese a que son muy destructivos, tienen muchos problemas de resistencia, algunos problemas de movilidad si no sabes utilizar bien sus trucos. Al final, la gran mayoría son marines de resistencia 4 o 2 heridas, y tienes un personaje que es muy muy fuerte, muy muy duro, pero que si lo pierdes posiblemente pierdas la partida. Entonces tiene unas mecánicas un poco extremas que no son muy recomendables para empezar. En cuanto al precio, sí que está muy bien porque como todas las subfacciones del caos, es decir, 1000 hijos, Wall Eaters, Deathguard y Emperor's Children, son ejércitos pequeñitos, entre comillas, unos más que otros, pero 1000 hijos es bastante chiquitín y no tiene muchísima variedad de minis, y sus listas son bastante caras en puntos, por lo que al final con poquito dinero puedes tener tranquilamente una lista de 2000 puntos para poder jugar, incluso poder hacer alguna que otra variación. Básicamente sus listas son spam de marinas rúbricas con muchos personajes hechiceros, Magnus y algunos apoyos como puede ser la bestia de Mutalith, cultistas o los Zangots en disco. Entonces, a nivel de precio, con relativamente poco dinero, puedes empezar a jugar con ellos. Igual a nivel de coleccionismo, ¿vale? No es una variedad muy bestia, una variedad justa. Justo también ahora se han desvelado una unidad nueva que son como una especie de ¿cómo se le llama esto, Manu? Las figuras estas egipcias tipo autómata, ¿vale? Les han dado unos autómatas como si fueran unos mini dreadnoughts pequeñitos con un toque egipcio muy muy guapo. Ushabtis, estoy yo flipando ahora. Usoppis son los de Genry, te Son los de refieres, ¿no? Kemri, ¿verdad? Es que estoy contaminado por Fantasy y no recuerdo el nombre técnico ahora. Pero bueno, son unos autómatas muy con la línea de 1000 hijos, ¿vale? Que Estoy son pensando yo como... también cómo se llaman y no caigo ahora. Estoy yo ta- pensando todo el rato y me viene, que claramente tampoco es, drones, pero tampoco. O sea, son como una especie de supports de disparo, que son las ministras que han sacado nuevas. Te refieres a eso, ¿no? Sí, los autómatas estos. Les han Autómatas. aumentado un poquito la variedad con esto, pero bueno, a nivel de coleccionismo sí que son muy recomendables porque es un ejército chiquitín,
y con poquita variedad ya lo tienes todo. La verdad que por esa parte está muy bien. Entonces, si te gusta la estética de los 1000 hijos, hablamos independientemente del juego, como siempre, como ha dicho Manu, de lo fuertes que estén o lo que no. Si te gusta la estética 1000 hijo y tú quieres sí o sí 1000 hijos, a nivel de coleccionismo está muy bien porque con poquito dinero puedes tener una colección bastante interesante. Luego la jugabilidad. La jugabilidad está muy al palo porque al final la variedad de listas es complicada. Esperemos, estos chicos, una buena noticia es que el códex sale ya, está a la vuelta de la esquina que se anuncia la salida del códex, ya se han anunciado Deadgar y Walliters y ahora saldrán los 1000 hijos. Entonces, esto puede cambiar, pero de momento las listas son muy cuadradas, ¿vale? Es lo que os decíamos antes. Al final es spam de Marine Rúbrica, Magnus, una unidad de cultistas, una Mutalith y poquito más. Tienes, por ejemplo, unos Termis que son chulísimos que los pobres no están viendo juego. Tienes la unidad de Zangos en disco y personajes Zangos y Zangos a pie que, quitando los Zangos en disco, están bastante defenestrados, no se están viendo en partida. Y tienes Príncipes Demonio que tampoco se están viendo mucho, así que la jugabilidad es un poco limitada ahora mismo, pero ya os digo, esto es muy posible que cambie, ¿vale? Y luego el pintado, si bien son marines, que al principio dices, bueno, son marines, es fácil. El marine del caos es complicado porque tiene muchísimo ribete dorado. Yo, por ejemplo, me pinté un ejército entero, Manu, de 1000 hijos en relativamente poco tiempo y pintar los rebordes era horrible. O sea, coger la pintura azul de la servoarmadura o blancos en mi caso, que me lo hice yo, pues al final con imprimación y una contra que les dé una sombrita está muy bien, pero pintar el ribete es un coñazo. Es un coñazo enorme y luego figuras como Magnus, los Zangos en disco, la Mutai no tanto, o apoyos, tienen un montón de detallitos. Ya estáis viendo, por ejemplo, Magnus o los hechiceros, tienen un montón de detallitos, amuletos, colgantes, referencias, adornos. Es muy tedioso de pintar. No son esquemas complicados, todo siempre lo que tú te quieras complicar, ¿no? Sobre todo con Magnus, pero es muy tedioso de pintar porque tiene mucho detalle. Culto Genestealer. Uno de mis ejércitos que la verdad me tiene muy enamorado. Al principio no me gustaban nada, y esto le pasa a mucha gente. Es un ejército que estéticamente, Manu, o te encanta o te da asco. A mí me pasa. Y te pasa. Y sobre todo también a nivel de lore, porque son un poco esa semilla, ¿no?, que corrompe desde los túneles. A mí todo eso me mola mucho, rollos Caven, pero puede causar mucho rechazo a esta facción. A nivel de dificultad, poco recomendable. ¿Por qué? Porque son unas hojas de datos que tú las lees y dices, pues vaya mierda, ¿sabes? Entonces es complicado sacarles partido, pero es una facción que juega mucho en conjunto y juega mucho en combo como un pequeño puzzle, ¿vale? Tú vas juntando las piezas de ese puzzle, o sea, tú ves una pieza de puzzle suelta y dices, vale, pero lo vas juntando y empiezas a vislumbrar, ¿no?, el objetivo o lo que son capaces de conformar. Y este ejército, cuando lo haces funcionar bien en conjunto, cuando encajas bien esas piezas del puzzle, es muy poderoso. Realmente es muy duro, ¿vale? No destaca por un daño aberrante, ¿vale? Pero son capaces de hacer un daño considerable que, complementado con una capacidad muy buena que tienen de hacer sus misiones secundarias y coger objetivos y demás, hace que el ejército, cuando lo masterizas y eres capaz de utilizarlo correctamente, lo haga muy bueno, ¿vale? Eso sí, es difícil, porque al final son todo unidades que aguantan muy poquito, casi no tienen resistencia ni salvación, se van muriendo. Sí que es verdad que puedes resucitarlas, pero tienes que saber qué resucitar y cuándo, colocar luego el marcador de resurrección donde toca para que el rival no lo rompa. Así que, o sea, estoy pensando, Manu, en las reglas y definitivamente, chicos, si vais a empezar Warhammer y no os apasiona Culto Genestealer, no empecéis con Culto Genestealer, ¿vale? Es complicado. Yo creo que, fíjate, Culto me da la sensación, Juanma, que es una buena expansión del Tiránido. Por Tiránido ejemplo, es un army majo para empezar, tienes facilidad de acceder a las miniaturas. Bueno, ya hablaremos otro vídeo de esto, ¿no? Pero me parece que es mucho más orgánico tener tiránidos y expandirlo como colección, ¿no? De cogerte un segundo army o pivotar hacia un army cercano, irte a Culto desde tiránidos, que decir, voy a empezar mi primer army, va a ser Culto. Me parece que es una idea, o lo dice alguien de verdad que empezó con Drukhari, que ahora hablaremos de Drukhari. Que no es buena idea, que al final cada uno pues, sigue los latidos de su corazón, que es precioso como frase para una camiseta, pero que es la verdad. Sí, literal. Y encima, Manu, cuando estás empezando a Warhammer, que tienes un poquito de miedo a gastarte pasta, el precio es terriblemente malo a nivel de colección. Os digo por qué. Primero tienes una variedad pequeñita, ¿vale? Tienes una variedad pequeñita,
luego veremos por qué, por eso en coleccionismo tiene 5 estrellas. O sea, no hay una variedad muy loca de unidades, pero el problema es que son muy caros en puntos a nivel de juego. O sea, demasiado baratos y por tanto muy caro en inversión de dinero. Culto Genestealers juega muchas minis, muchas minis. Y claro, esto hay que comprarlo para jugarlo. Entonces, a 2000 puntos, pues igual, yo qué sé, llevas 70, 80 muñecos. Son unidades, por ejemplo, los neófitos van en pelotas de 20. Pues imaginaos el desembolso de dinero, ¿no? De acólitos juegas un montón, entre acólitos, metamorfos y demás, pues juegas un montón de miniaturas de infantería. Esas miniaturas de infantería llevan sus transportes, llevan sus apoyos de vehículos, cada uno lleva sus personajillos, llevas un spam de personajillos brutalmente grande, cada personaje está casi a 30 euros ahora mismo en Games Workshop. Entonces, a nivel de precio es una variedad controlada, es decir, no tienen mucha variedad de tropas, pero son mucha cantidad, ¿vale? Entonces, es un poco coñazo y es un desembolso importante de dinero. A nivel coleccionismo, hemos puesto 5 estrellas porque, primero, es lo que decimos, si te gusta el ejército, las minis son muy bonitas, tienes una variedad muy interesante, sobre todo de personajes, no tanto de tropa, pero de personajes, pues posiblemente sea de los ejércitos pequeños, ¿vale? Exceptuando el orco, el marine y todos estos. De los ejércitos pequeños sea de los que tienen más variedad de personajes, que es normalmente donde está el cariño también un poco en el army, ¿no? Tenemos el Kelemorfo, que es este pistolero así, rollo Fallout, que mola un montón. Tenemos un montón de personajes que bufan como el Primus, el Biófago, tenemos el Nexus, el Locus. O sea, te puedes volver loco viendo personajes de Culto Genestealer y son todos muy bonitos, la verdad. Si te gusta el rollo Fallout, posapocalíptico y todo esto, la verdad que el ejército está muy ambientado en eso y está muy, muy chulo. Y luego, con la misma caja, que es el acólito metamorfo, puedes hacerte 3 tropas, que son los metamorfos, los acólitos con pistola, los acólitos con lanzallamas, y los de pistola también tienen acceso a las armas de combate, ¿vale? Las armas de minería. Entonces, no es variedad de cajas, es bastante bien coleccionable, y con la misma caja puedes hacer diferentes tipos de tropa. Así que en coleccionismo lo recomendaría. En cuanto a jugabilidad, pues bastante recomendable, ¿vale? Al final, cuando tienes todo el army, tienes bastante variedad a la hora de jugar con ellos. Todos los personajes son bastante útiles, son divertidos de jugar, son buenos. Hay muy pocos que digas que esto es injugable y esto va rotando con las ediciones y los parches. Entonces, la jugabilidad está muy bien. Lo que os he dicho, puedes hacer listas con un montón de neófitos tipo horda, de quedarte en los puntos y resucitar y ser un pesado. Puedes jugar súper agresivo con el destacamento de Biosantic con una lista enfocada en combate cuerpo a cuerpo. Puedes jugar puro control, que encima aliando con tiránidos con el destacamento de Navidad es muy divertido porque te da acceso a algunas unidades de tiránidos y hace que la jugabilidad sea aún más grande y muy muy divertida con un control de mesa con cárgolas, unidades de combate como lictors, está muy chulo. Y luego el pintado tiene un punto medio, ¿vale? Tienen muchísimos detalles, si os fijáis en el Kelemorfo de la pantalla, pues tienen pistolitas, la capa, la cartuchera, las balas, espinilleras, un amuleto del culto, un pañuelo, una linternita en el hombro. Puedes entretenerte lo que quieras. Si quieres hacer un Army Pro Painted, que el rival cuando lo vea se caiga de culo al suelo, lo puedes hacer, ¿vale? Porque tienes 1000 detalles. Pero también es verdad que puedes hacer un pintado rápido. Yo, por ejemplo, los tengo pintados con la técnica de Slapchop. Buscad en YouTube y veréis que es una técnica que pinta realmente rápido y queda muy resultón. Es decir, si quieres pintar para jugar, con culto lo puedes hacer, ¿vale? Porque al final coges y el típico acólito normal y corriente, pues le pintas el chaleco de un color, la túnica de otro, los brazos y la cabeza, pues el color alienígena y el arma. Esto con pincel seco y luego contras queda muy muy bien y puedes pintar rápido. Y si quieres entretenerte y dejar un Army Pro Painted que quede espectacular, también es muy recomendable porque tiene muchos detallitos y mucha variedad de tropa. Y por último, chicos, tenemos los Drukhari de mi corazón, que al igual que hemos comentado en estos otros casos, pues tienen un componente de dificultad que yo creo que echa un poco para atrás. Es un army que es complicadillo de llevar. Es un army que es maravilloso, a mí me encanta, y yo fui con ellos al mundial, o sea, a mí es mi primer army, me encanta, me encanta. Pero es un army difícil. Y muchos compis que han empezado, yo incluido, esos primeros pasos se hacen un poco tediosos. Entonces, al final, nosotros intentamos recomendaros que esos primeros pasos sean lo más menos
complicados posibles, ¿no? Entonces, a nivel de dificultad, no los recomiendo, sobre todo si jugáis, o sea, la parte elfo en general, al líder le pasaría parecido, ¿no? La parte elfo en general es una parte que es buenísima, porque son buenísimos en el juego, pero son unidades que son muy delicadas. Entonces, si no las estás jugando especialmente bien, tienes la sensación de que se mueren con demasiada facilidad y eso pues genera un poquito de frustración, sobre todo en los primeros pasos. En cuanto al precio, no es un army mega caro como hemos visto en otros ejemplos, pero al final es un army que la gama de miniaturas es grande y es fácil que nos gastemos una buena cantidad de dinero entre unas cosas y otras. O sea, pensad que no llega a ser un army de élite totalmente, porque tenemos varias cosas que son más baratillas, pero no es tampoco su peor opción. Lo que pasa es que al final la parte de Drukhari son como tres grupos, ¿no? La parte del Coven, las brujas y la parte cabalita. Y al final, si tenéis una lista sin más, o sea, si tenéis 2.000 puntos justos para una lista, bueno, todavía, pero en el momento que tenéis una colección un poco amplia, ya se os va un poco de precio. Entonces, es un muy buen army, de verdad. O sea, quiero que quede esto súper claro, pero no para el inicio. En cuanto a coleccionismo, creo que es su peor punto, sin duda, y es el hecho de que tiene muchas miniaturas o varias miniaturas que no están renovadas. Supongo, se dice, se rumorea, se dice en las esquinas, que en esta edición les va a tocar algo de renovación, porque en la edición anterior, por ejemplo, no tuvieron ninguna unidad nueva, ni ninguna renovación, más allá de que las Mandrakes las han renovado desde Kill Team, pero han tenido poquita cosa. Y es de los últimos libros que van a renovar esta edición, y eso suele venir de la mano con una pequeña renovación de miniaturas. Veremos a ver. Entonces yo por eso no lo recomiendo ahora de inicio, porque entre que puede que tengan renovación de miniaturas, es un army que es difícil de jugar y tal, yo creo que no es una buena idea. Pero la idea, o sea, la jugada es, la jugabilidad, perdón, es muy buena. A mí me gusta mucho. O sea, es súper completo, tiene unidades más rocosas, como pueden ser los talos, los cronos y los grotescos en menor medida. Luego tiene toda la parte, digamos, elfa, ¿no? O sea, el incubo, el escurge, el cabalita, la bruja, que te da ese toque más de movilidad, más de élite, más elfo, ¿no? O sea, Glass Cannon. Muevo mucho, pero aguanto poco. Y tiene mucho jugueteo con los transportes, que es un estilo de juego que siempre es divertido. Tiene una parte de combate fuerte, una parte de disparo fuerte, tiene un poco de todo. Tiene apoyos de personajes que van sueltos. Es bastante divertido, me parece muy bueno. Y el pintado no me parece nada complicado y está, yo creo, en una gama media. No me parece tan fácil de pintar como, por ejemplo, un Necron o un Custode, que creo que son armies que son muy agradecidos de pintar, porque al final la parte elfa, como por ejemplo vemos ahí a Drazar, pues tiene más detallito y es un poco más complicadilla. Pero, por ejemplo, si vamos a pintar modo básico, digamos, tampoco hace falta que nos explotemos la cabeza, ¿no? Es sencillote. Entonces yo no me parece que sea una de las peores variables el pintado, lo podrían, eso, 3 estrellas sobre 5, pero los dos puntos principales malos sería la dificultad en un inicio y que a nivel de coleccionismo hay varias unidades que van a ser renovadas próximamente si todo sale bien. Y por último tenemos como bonus track Me gusta llamarlo así, ¿eh? sí, como sin centrarnos en ellos a nivel de estrellitas, comentarlos un poco, porque yo la verdad es que estoy un poco despistado con ellos, que son todo el tema de IKCK, ¿no? O sea, los roboces grandes, si son buenos o no para empezar. Yo la verdad es que en un primer momento, Juanma, tengo en mente que sí son buenos para empezar. Es decir, es un army que es un poco más sencillo de utilizar, no penaliza tanto los errores, el pintado me parece bastante asequible, el coleccionismo también me parece que también es bueno, pero tiene un problema que es algo que un poco lo que lo hemos hablado varias veces, ¿no, Juanma? Que es un poco más sosete. Sí, Y cuando claro, digo sosete, no digo, no me lo estoy pasando bien. No, no, tú te lo pasas estupendamente. Pero al final juegas un tipo de tropa, juegas el vehículo andador que no atraviesa paredes en general. Entonces, y al final su estilo de juego es bastante ABC. Esto no es malo, pero no es, por ejemplo, fíjate, siguiendo el ejemplo del Drukhari, que tiene como muchos más tipos de tropa, tiene pues la unidad que mueve 5, la unidad que mueve 8, la unidad que mueve 18 y la unidad que mueve 24. O sea, como que tiene toda la gama, ¿no? También el Drukhari es un ejemplo un poco extremo. Pero en el IK es mucho más planete, ¿no? Eso puede ser bueno en un inicio porque tampoco tienes que aprenderte muchos perfiles, que eso está bien, pero también no te permite, digamos, que aterrizar por completo en el juego. claro, es Porque una tiene experiencia un poquito más
sosa, ¿no? limitada, ¿no? Claro, eso es un poco el tema. Entonces, no sé. A mí me nace decir que sí que lo recomiendo, pero sí que es cierto que luego pensando lo otro, digo, claro, sí, pero te estoy recomendando jugar un 30% del juego, porque no tienes acceso a nada más. Otra cosa sería que, al final, profundizando un poco más, aliaras con agentes, te metieras unas hermanillas aliadas y tal. Bueno, ok, pero al final eso tampoco es 100% IK y tampoco es que digas, buah, llevo 5 hermanas, estoy sintiendo el viento en la cara viendo infantería, ¿sabes? Sí, sí, literal. Así que bueno, la experiencia de juego puede ser un poco más planita, un poco más lineal. Habrá cosas pues, que no vais a experimentar al principio, que son el tema de la infantería, bestias y todas estas interacciones con otro tipo de unidades que no sean vehículos puramente. Pero sí que es verdad que es una puerta de entrada fácil al hobby, tanto económicamente como de coleccionismo, como de jugabilidad. Bueno, es que le puedes poner casi muchas estrellas a todo porque digamos que, o ninguna, ¿vale? Porque puede ser o muy recomendable o no según el punto de vista que tengáis. Si os encanta la estética, yo os recomiendo que sí, ¿vale? Si no os convence mucho y es en plan, bueno, está bien, pero es que es poco dinero y tal, vamos a hacer otro vídeo más adelante de otros ejércitos mucho más completos que también podéis empezar perfectamente con ellos y que quizá pues son más recomendables. Así que dicho esto, Manu, nada, os pedimos un buen like si os ha gustado. Si alguno de vosotros ha empezado con uno de estos armies, también nos gustaría que nos contarais en comentarios vuestra experiencia y también pues todo el mundo, ¿no? Nos dais vuestra opinión en comentarios que os leemos. Nada, chicos, muchas gracias por aguantar hasta aquí. Esperamos vuestros comentarios de cómo ha sido vuestra experiencia y cuál ha sido vuestro primer army de Warhammer y nos vemos en el siguiente, Manu. Hasta luego. Chao, chao.